micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, Estudio Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo. Autor: este evangelio es conocido como el Evangelio de Mateo porque fue escrito por el apóstol del mismo nombre. El estilo del libro es exactamente lo que se habría esperado de un hombre que una vez fue recaudador de impuestos. Mateo tiene un gran interés en la contabilidad, capítulo 18 versículos 23 y 24, capítulo 25 versículos 14 y 15. El libro es muy ordenado y conciso. En vez de escribir en orden cronológico, Mateo ordena este evangelio a través de 6 argumentos. Como cobrador de impuestos, Mateo posee una habilidad que hace sus escritos aún más interesantes para los cristianos. Se esperaba que los recaudadores de impuestos fueran capaces de escribir en una clase de taquigrafía, lo que esencialmente significa que Mateo pudo haber registrado las palabras de una persona mientras hablaba, palabra por palabra. Esta habilidad significa que las palabras de Mateo no solo están inspiradas por el Espíritu Santo, sino que deben representar una transcripción actual de algunos de los sermones de Cristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, como se registra en los capítulos 5 al 7, es casi con certeza una perfecta grabación de ese gran mensaje. Fecha de su escritura: como apóstol, Mateo escribió este libro en el período temprano de la Iglesia, probablemente alrededor del 50 después de Cristo. Esta fue una época en que la mayor parte de los cristianos eran judíos convertidos, por lo que es comprensible que Mateo se enfocara en la perspectiva judía en este evangelio. Propósito de la escritura: Mateo intenta probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido. Más que en ningún otro evangelio, Mateo cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Mateo describe en detalle el linaje de Jesús desde David, y utiliza muchas formas de lenguaje con las que los judíos debían haberse sentido cómodos. El amor y preocupación de Mateo por su pueblo es evidente a través de su meticulosa manera de contar la historia del evangelio. Versículos clave: Mateo capítulo 5 versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5 versículos 43 y 44, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13, vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Mateo capítulo 16 versículo 26, porque, ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 22 versículos 37 al 40, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 27 versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle. Mateo capítulo 28 versículos 5 y 6, mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Breve resumen: en los 2 primeros capítulos, Mateo expone el linaje, nacimiento, y los primeros años de la vida de Cristo. De ahí, el libro habla del ministerio de Jesús.
La descripción de las enseñanzas de Cristo está dispuesta alrededor de discursos, tales como el Sermón del Monte en los capítulos del 5 al 7. El capítulo 10 incluye la misión y propósito de los discípulos, el capítulo 13 es una colección de parábolas, el 18 trata de la Iglesia, el capítulo 23 comienza con un discurso sobre la hipocresía y el futuro. Los capítulos 21 al 27 hablan del arresto, tortura y ejecución de Jesús. El capítulo final describe la resurrección y la gran comisión. Conexiones, puesto que el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey Mesías de Israel, él cita el Antiguo Testamento más que cualquiera de los otros 3 evangelios escritos. Mateo cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, demostrando cómo Jesús les dio cumplimiento. Él comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, trazando su ascendencia hasta Abraham, el progenitor de los judíos. Desde ahí, Mateo cita extensamente a los profetas, usando frecuentemente la frase, como fue dicho por él, los profeta, Mateo capítulo 1 versículos 22 y 23, capítulo 2 versículos 5 y 6, capítulo 2 versículo 15, capítulo 4 versículos 13 al 16, capítulo 8 versículos 16 y 17, capítulo 13 versículo 35, capítulo 21 versículos 4 y 5. Estos versículos se refieren a profecías del Antiguo Testamento referentes a su nacimiento virginal, Isaías capítulo 7 versículo 14, en Belén, Miqueas capítulo 5 versículo 2, su regreso de Egipto después de la muerte de Herodes, Oseas capítulo 11 versículo 1, su ministerio a los gentiles, Isaías capítulo 9 versículos 1 y 2, capítulo 60 versículos 1 al 3, sus sanidades milagrosas tanto del cuerpo como del alma, Isaías capítulo 53 versículo 4, su hablar en parábolas, Salmos capítulo 78. Versículo 2, y su entrada triunfal en Jerusalén, Zacarías capítulo 9 versículo 9. Aplicación práctica. El Evangelio de Mateo es una excelente introducción a las enseñanzas centrales del cristianismo. El estilo lógico del esquema permite la fácil localización de la discusión de varios temas. Mateo es especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La audiencia a quien se dirigía Mateo eran sus compatriotas judíos, muchos de los cuales, especialmente los fariseos y saduceos, tercamente se rehusaron a aceptar a Jesús como su Mesías. A pesar de siglos de haber leído y estudiado el Antiguo Testamento, sus ojos estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Jesús mismo les reprocha la dureza de sus corazones y su negativa a reconocer a aquel que supuestamente ellos habían estado esperando, Juan capítulo 5 versículos 38 al 40. Ellos querían a un Mesías bajo sus propios términos, uno que cumpliera sus propios deseos e hiciera lo que ellos querían que él hiciera. ¿Con cuánta frecuencia nosotros buscamos a Dios bajo nuestros propios términos? No lo rechazamos al atribuirle solo aquellos atributos que encontramos aceptables, aquellos que nos hacen sentir bien, su amor, misericordia y gracia, mientras que rechazamos aquellos que encontramos objetables, su enojo, justicia e ira santa. No nos atrevamos a cometer el mismo error de los fariseos, creando un Dios a nuestra imagen y luego esperar que Él viva de acuerdo con nuestros estándares. Tal Dios no es más que un ídolo. La Biblia nos da información más que suficiente acerca de la verdad, naturaleza e identidad de Dios y Jesucristo, como para justificar nuestra adoración y nuestra obediencia. Por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.